Y a propósito de los casos de dengue en la población, toda la población, vamos a pasar ahora, tenemos que pasar con Jorge Acevedo, quien se encuentra con el doctor David de Luna, un infectólogo ahí, experto en el área. Adelante, Jorge Acevedo. Lamur, gracias. Buenas tardes. En este momento me encuentro con el doctor David de Luna, quien es infectólogo, con quien vamos a conversar algunos temas relacionados al dengue. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a Teleuniverso al Día. Buenas, gracias. Hemos visto el aumento exhaustivo últimamente en lo que son los casos de dengue. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a la temporada del año. Usualmente siempre, cada año nosotros tenemos casos de dengue por el tema de las lluvias, el cambio de la temperatura, la proliferación del mosquito. Es decir, cada año va a haber brotes y en este nos ha tocado un brote significativamente importante, donde tenemos ya más de muchos casos en el año completo, más de 5.000 y pico de casos. Por suerte la mortalidad no ha sido tan alta en comparaciones con años anteriores, pero es un proceso, podríamos decirle que natural del dengue. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los síntomas en su etapa inicial del dengue que podemos...? El dengue, el síntoma más importante es la fiebre. El paciente va a tener una fiebre cuando llega, por ejemplo, a la consulta o la emergencia de muy alta, con mucho dolor corporal, dolor articular, dolor de cabeza. Luego de ahí el paciente pudiera tener algún rash, es decir, alguna lesión en la piel o salpullido. El dolor de cabeza es importante, usualmente frontal, con dolor en los ojos, y es un paciente que se va a sentir mal al momento de abordar al médico y que el médico debe usar esos elementos para tratar de identificar los casos. ¿Entiende usted que el personal médico está preparado para enfrentar un posible brote de dengue? Para enfrentar el brote, porque no es posible, está ya identificado que estamos en el brote. Yo entiendo que sí, que los médicos están debidamente preparados, se hacen, yo creo incluso está demostrado que este año por lo menos la mortalidad reportada, aunque no está en el objetivo de la OPS, pero está muy cerca de ahí y se siente que no ha habido una mortalidad tan elevada como años anteriores. Eso ha demostrado que el servicio médico funciona. Yo entiendo que organismos como la OPS han ayudado bastante en el tema de formar a los médicos, de enseñarles a cómo hacer las cosas, a cómo abordar a los pacientes, a cómo clasificarlos, y entiendo que se ha hecho un muy buen ejercicio en ese aspecto. Con relación a la vacuna para el dengue, ¿existe en dado caso cuál es el procedimiento dependiendo del paciente? Sí, la vacuna existe. Creo que aquí el país no ha llegado. Tengo entendido, no puedo confirmarlo, de que sí se aprobó el ingreso de la vacuna. A la fecha hay dos tipos de vacunas. Una de ellas requiere que el paciente se demuestre que haya tenido dengue en el pasado a través de una prueba para poderla colocar. La otra es más laxa y se puede hacer si la tuviéramos, es decir, más laxa en el sentido de que no tiene esa exigencia para colocarse. Entiendo que si tuviéramos la disponibilidad en el país, pudiera empezarse una campaña de colocación de esa vacuna, aunque al fin de todo no es la solución total al problema, que eso es importante que tengamos pendiente. ¿Cuál es el procedimiento utilizado por el médico cuando llega una persona afectada del dengue, no? Sí, el procedimiento es clasificar el paciente dentro del nivel de riesgo y los síntomas que tiene el paciente. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene fiebre pero aún está hidratado y se puede manejar en la casa, o pacientes que deben hidratarse en la emergencia, o pacientes que deben ser admitidos. Es decir, lo debe clasificar en 3 grupos, A, B y C, y ahí tomar una decisión de cómo lo va a abordar y qué va a hacer con el paciente al final del abordaje. Casi todo va orientado a una buena hidratación y control de las fiebres. Lo que tiene que el médico, que muchos de ellos saben cómo hacerlo, lo que tiene que el médico es calcular la cantidad de líquido que va a llevar el paciente, asegurarse de que cuando vaya a la casa se puede seguir ese nivel de hidratación, y asegurarse, por ejemplo, que se puede hidratar, porque, por ejemplo, si tú tienes un niño que está vomitando, aún tú lo hidrates en la consulta o en la emergencia, no lo puedes mandar a la casa porque va a regresar deshidratado. Entonces, manejar esos elementos para poder dar un buen abordaje y asegurar que ese paciente no vaya
a cursar de un dengue, por ejemplo, sin signo de alarma, a un dengue con signo de alarma y posteriormente a un dengue grave que podría llevarlo a la muerte. Ya finalmente, ¿algunas recomendaciones para evitar el dengue? Recomendaciones generales, evitar los criaderos del mosquito, tapar, por ejemplo, las aguas almacenadas, porque no podemos pedirle a la población que no las almacene si no le llega agua 24/7. Hacer el ejercicio de buscar alrededor en las casas dónde puede estarse acumulando agua. A veces hay esos pasillos que uno tiene en la parte posterior o a los lados de la casa o de los edificios que nadie lo visita, nadie lo ve y tienen años acumulando agua ahí. Eso es importante revisarlo. El uso del mosquitero, yo entiendo que eso es una medida que puede ayudar bastante. El uso del repelente, especialmente si vamos a estar en espacios muy abiertos, si vamos, por ejemplo, a un jardín, al parque o vamos a estar en algún sitio muy abierto, entiendo que el uso del repelente es importantísimo. Y básicamente eso, y estar alerta en el momento de que uno tenga fiebre para que el médico o personal paramédico pueda identificarlo a tiempo. Bien, ahí hemos escuchado interesantes palabras del doctor David de Luna, quien es infectólogo. Bueno, amor, con esto yo retorno contigo al estudio.